Hoy estamos en Tabladillo con Gabriel Liñán Criado, que nos va a contar sobre su vida. Es un maragato que emigró a la ciudad, ¿no? Sí, Para buscarse la vida, como hicieron muchos maragatos, y que ahora jubilado retorna al pueblo, a su pueblo de Tabladillo, y nos va a contar un poco cómo ha sido su vida, cómo fue irse y cómo ha sido volver. Buenos días. buenos días. Bueno, la vida, como la de casi todos los maragatos de aquellos años, fue una vida dura porque las circunstancias que había aquí en aquellos momentos eran muy precarias. Bueno, yo me fui del pueblo con 12 años, me fui a Madrid a una pescadería con unos pescaderos y estuve unos años de pescadero. No me iba muy bien porque yo no, bueno, pues el trabajo no acababa de encajar con mi idea y entonces pues pasé a ser salchichero. Se pasaba frío de pescadero. Más que frío, aparte de no era el frío, era el movimiento. Entonces el mercado de pescados era no tenía condiciones. Los pescados, las cajas de pescado, había que sacarlas casi a pulso porque los sacaban con unos carritos y muchas veces no llegaban y tú te lo tenías que sacar con las manos y entonces pues era muy duro y bueno, yo padecía mucho de los riñones por el peso ese, que claro, yo era un crío y que unas cajas de 50 o 60 kilos o de 40 kilos, ¿Porque pues te fuiste en qué año? yo me fui en el 47, en el 59. En el En el 59. 59. Y entonces, bueno, pues ya te digo, eran muy duros. Conseguí pasar al salchichero, pero de buena primera mi tío tenía un socio de pescadero y se quedaba solo y me pidió que volviera con él. Y volví otros años con él, hasta que estuve en la mili. Yo hice la mili en el Ferral, aquí en León, en la Policía Militar, y cuando terminé volví a Madrid ya con intención de no volver al PECA. Y entonces me puse de frutero, Has una probado todas las ramas frutería, de la sí, alimentación. una frutería y bueno, estuve trabajando unos años de frutero, no mucho, y a partir de ahí me compré una bollería, lechería y también trabajaba en ella, aunque trabajaba más una hermana mía. Y yo, en una visita que me hicieron allí a la lechería, pues vino un directivo de Galletas Artiach. Y entonces, bueno, yo le pregunté por trabajo y tal, y me contrataron. Y estuve muchos años en Galletas Artiach como comercial. Y en los últimos años, pues era el responsable para grandes superficies como Macro, Continente y todos estos que había, el campo y todos estos. Pero ya llegaba unos años que yo veía que en ese tiempo la gente que se hacía mayor en las empresas multinacionales como era Artiach o como son casi todas las multinacionales, la gente llega a unos años que ya no eres bien visto o no estás bien visto o no Requieren de trabajadores más requieren de jóvenes. jóvenes con otras más preparados, muy preparados y entonces, bueno, pues entonces pues eh, me fui a vender libros por los pueblos y por varios sitios de España. Y ya cuando vine de ahí, pues me entré en una empresa que se dedicaba al tema de moquetas y suelos de todo esto. O sea, de los libros pasas al enmoquetado de suelos. Al suelo, moquetado de suelo y todas así, y papeles pintados. Y ahí, bueno, pues estuve como un año así. Entonces, bueno, vi la oportunidad de coger unos productos y comerciarlos yo, empezar a comerciar. Y cogí un localcito en Carabanchel, vamos, ahí en el barrio Lucero, y ahí empezamos. Y bueno, pues con un poco de papeles pintados, moquetas, pintura, hacíamos herramientas de pintura, todo lo que se dedicaba a la pintura. A partir de ahí, pues fuimos creciendo y vino el año 92, 94 con la crisis, lo pasamos muy mal. Tuvimos que cambiar de naves y, bueno, y pasamos una racha muy mala y luego ya empezamos otra vez a coger el ritmo
y a Dios gracias hoy tenemos una empresa líder en el sector de la decoración a nivel casi nacional, aunque lo que nosotros trabajamos es la zona centro, Madrid y provincias limítrofes, aunque vendemos a otros sitios de España, pero bueno, lo fuerte nuestro es la zona centro. Y bueno, pues después de muchos años luchando, hemos conseguido tener una empresa con una nave de 5.300 metros y con unas instalaciones muy, muy preparadas para la decoración. Con una exposición muy importante de papeles pintados, otra exposición muy importante de suelos para tarimas, tanto madera como laminados. Y luego tenemos otra sala que dedicamos a la formación de la gente que quiere trabajar o que quiere saber cómo funcionan los productos. Tenemos una sala también para formar a la gente que quiera hacerlo. Bueno, tenéis una gran empresa, pero hay que decir que empezaste desde muy abajo, que parece que ahora, ¿no? En tiempos modernos parece que como que todo el mundo quiere empezar desde arriba, ¿no? Pero los Maragatos hemos empezado todos desde la nada, o sea, desde no tener nada. ¿Te fuiste de aquí siendo un niño? Sí, sí. La decisión me imagino que fue correo de tus padres, ¿no? Bueno, fue un tío que tenía en Madrid, que era mi padrino, y pues cuando llegabas aquí a esa edad ya no había aquí. A partir de los 12, 13 años todos emigrábamos a través de un familiar o a través de un conocido. Se emigraba todo el mundo. Aquí en el pueblo no quedaba nadie para arriba de 13, 14 años, no quedábamos prácticamente nadie. Yo creo que en toda la zona de la maragatería. Claro, bueno, las familias no tenían noción de hacer estudios superiores y te mandaban a trabajar desde niño, ¿no? Sí, los estudios que yo tenía fue con 7 años ir con las ovejas todos los días. Bueno, como todos los maragatos, claro. como fue mi madre, como fueron realmente todos. ¿Eres nieto o hijo de arrieros o...? No, los arrieros están mucho antes que nosotros. Mis abuelos ya. O sea, tu familia no era comerciante, sino que eran pastores. Mi abuelo sí que era de los que iba a Madrid, trabajaba de pescadero. Y mi abuela trabajaba aquí las tierras, o sea, ella trabajaba aquí, criaba los hijos, y mi abuelo iba a Madrid, trabajaba de pescadero y venía aquí en vacaciones cuando podía, pero a la hora de hacer las labores fuertes. Pero la que llevaba a los hijos era mi abuela, era la que peleaba con todo, y él pues mandaba dinero de allí, pero él... Y luego ya cuando los niños ya empezaron a ser mayores, ya se vino aquí y se instaló ya. Se hizo la casa esta, que estas eran las cuadras, lo que estamos viendo donde estoy viviendo yo eran las cuadras, y la casa de mi abuelo es la continuación, que es de mi primo. De ahí que se diga que las mujeres maragatas como que tenían un gran matriarcado, porque al final eran las responsables absolutamente de toda la hacienda. Sí, porque los hombres venían cuando podían. Sí. El que no trabajaba en la mina, trabajaba fuera o en obras por ahí, pero el matriarcado era total de las mujeres. Sí, efectivamente. Te vas siendo un niño, ¿qué es lo que más añoras de la tierra cuando te vas? ¿Qué es lo que más te cuesta adaptarte de la ciudad? Es la tranquilidad, la convivencia con la gente. Aquí en este pueblo de verdad tenemos buena convivencia con la gente. Entonces vienes aquí, el salir a la calle y hablar con un vecino, con un amigo, con un familiar. Aquí en el pueblo, como es tan pequeño, pues somos todos una familia prácticamente. Tenemos una buena relación. Y eso es lo que yo creo que tira de que vuelvas aquí, porque yo tengo a mi mujer que es madrileña y le encanta estar aquí. De hecho, estamos aquí desde marzo hasta diciembre, incluso, ¿sabes? ¿Os vais cuando ya el frío es insoportable o cómo? Pero no nos vamos por el frío, nos vamos por los nietos y por la familia, por estar también con ellos. Pero si no, yo creo que no nos iríamos de aquí. Por el frío, ¿no? Porque la casa está acondicionada y aquí no hace frío. ¿Y cuando llegas a Madrid de niño, cuáles son tus primeras impresiones? Pues son muy duras, porque vas sin conocimientos, sin cultura, sin
casi sin saber de cuentas prácticamente, porque yo había estado con las ovejas anteriormente, o sea que iba totalmente, vas perdido y vas, bueno, pues a lo que te dicen, te cuesta mucho, es muy difícil los primeros, sobre todo el primer año es muy duro. Porque vives, bueno, pues en una casa que no conoces, gente que no conoces a nadie, y para ti todo es nuevo y es duro, es duro. No tienes la casa de los vecinos de puertas abiertas que entrabas sin llamar. Exacto. Que aquí era muy típico, ¿no? Sí, lo hacíamos sí. todos. Íbamos a casa del vecino y te plantabas en la cocina. En la cocina sin llamar siquiera. Y sin llamar siquiera. Sí, sí. Sí, pues sí. Eso, bueno. Pues, eres completamente anónimo, nadie te conoce, no sabes a quién recurrir. Exacto, sí. Tiene que ser. Yo tengo una anécdota que fui a una comunión a Cuatro Caminos, el que conozca Madrid, fui a Cuatro Caminos y fui a una comunión, iba con unos tíos y yo había quedado en Vallecas con un primo y bueno, les digo adiós a mis tíos, me voy y cuando voy al metro no tengo ni un duro. No me acuerdo, me he dado cuenta que no llevaba dinero. Y andando desde Estrecho a Vallecas, pero como no conocía bien Madrid, me fui a la Avenida América, que era lo que yo conocía. O sea que el recorrido fue terrible por no pedir una peseta que valía el metro entonces. O sea que, sí, o no saltar la barrera como hacían muchos, ¿no? Sí, porque muchos se cogían y saltaban la barrera. Sí, bueno, pero en aquellos tiempos no se saltaba la barrera. En aquellos tiempos no. Eso fue ya más en los 80, 90, ¿no? Sí, pero en aquellos tiempos no. Normalmente no se saltaba la barrera. Está bien caliente. Pues bueno, y luego, bueno, tiras unos años en Madrid, trabajas absolutamente de todo y siempre tuviste claro que volvías. Sí, que te jubilabas y que volvías aquí. Hombre, tenía claro lo que, bueno, una vez que pude hacer la casa, porque antes, claro, no tenía la casa de mis padres, pero la casa de mis padres les tocó a mis hermanos y entonces yo no tenía casa. Y claro, hasta que yo pude hacer la casa, venía donde mis hermanos, porque a mí me gustaba mucho el pueblo y veníamos donde mis hermanos. Pero claro, yo necesitaba una casa para lo que con comodidades y con... Sí, tener la propia intimidad también. Claro, no depender de nadie, sino estar a gusto en casa. Y ya cuando construí la casa, a partir de ahí, pues ya venimos. Ya venís continuamente. ¿Cuántos hermanos sois? Bueno, ahora mismo somos éramos 4, pero una murió con 36 años de un cáncer con 2 niños pequeños. Muy duro. En la familia había como un poco, cuando tú eras pequeño en la familia había un poco como tú vas con las ovejas, el otro, ¿os tenían como funciones asignadas o...? Sí, claro, mi vecino era el pastor todos los días. Ese era tu trabajo, y el de tus hermanos, por ejemplo, pues... Bueno, mis hermanos que eran más pequeños, yo soy el mayor y mis hermanos eran más pequeños. Los hermanos, por lo que como se decía aquí, los labores de la casa y los labores de eso. Porque tú venías del campo y tenías que ir a los pajares a recoger la hierba o la paja para echarle de comer a los animales, o a por agua a la fuente o a la reguera para darle de beber a los animales por la noche. El trabajo era constante, no bueno, aún en los 80, 90, que parece que están ahí, que son plena modernidad. Nosotros que también teníamos ovejas, teníamos el mismo funcionamiento, ¿no? Primero era el trabajo de la familia y luego ya te ponías a estudiar los deberes o lo que fuera. Pero primero era el trabajo. Sí, era el trabajo de la familia, ya te digo, desde que llegabas, pues claro, no era solo venir y guardar las ovejas, no, luego había que ponerlas de comer para que duerman por la noche, ponerles agua y todas esas cosas que se hacían. Y algunas cosas que te mandaban a hacer de la casa. Había como más posibilidades entre la diferencia de edades de los hermanos, es decir, el mayor se llevaba más parte del trabajo, pero había uno que a lo mejor salía beneficiado del esfuerzo familiar, el más pequeño o algo. No, yo creo que no, aquí era que pudiera estudiar que no. No, en mi caso no, porque bueno, el más pequeño ya sí, porque ya estaba en otra época, ya mis padres se fue a vivir a Astorga y a mis 2 hermanos más pequeños ya pudieron ir a estudiar.
porque mi padre ya tenía un trabajo estable, estable, él se dedicaba a vender cacharros, o sea que con una furgonetita que se compró y vendía cacharros por los pueblos. Y ya tenía un poco más y ya quitaron las ovejas y entonces ya era más fácil de poder estudiar, porque bueno, ya tenían los labores que se dice de la casa, pero el resto del día no tenían para poder ir a la escuela. Sí, a eso me refiero, a que realmente existe un avance luego sociológico y un avance Claro, que hace que algunos de los hermanos por edad exacto, puedan permitirse cosas que a lo mejor los mayores no se han podido estudió permitir. hasta que quiso. Mi hermano el pequeño estudió hasta que él quiso dejarlo de estudiar. Si no, hubiera seguido estudiando, vamos. Y de hecho estudió informática y bueno, que pudo estudiar. Socialmente, ¿tú qué valoras de lo que tenías entonces y qué crees que es mejor y qué cosas crees que es peor de...? Hombre, yo creo que la libertad que tenías antes, relativa de la libertad de que salías a la calle, que ibas a cualquier sitio, no había ningún problema, estaba todo como muy controlado y ahora te sientes como más inseguro de decir, bueno, pues no estás seguro en ningún sitio, ni en tu casa, como digo. Esas cosas son las que valoras, es decir, bueno, aquello era... Yo tengo muy buenos recuerdos de niño a pesar de todo el frío y de toda... Pero yo añoro la niñez aquí en el pueblo. También supongo que nos han inculcado como demasiados miedos, ¿no? Porque de repente existe una época en la que no pasa especialmente nada, pero la gente de los pueblos se van quedando solos y a medida que los pueblos se van quedando solos, las puertas se van cerrando. Ya no es pasar hasta la cocina del vecino, ¿no? Sí, sí. Y se rompe también la relación, claro. Quizá con la llegada de la televisión también se rompe un poco la relación. La convivencia, sí. Intervecinal. Eso da mucho porque, bueno, yo recuerdo aquí donde estamos ahora, justamente era la cuadra de las vacas y aquí venían las mujeres del pueblo a tejer y a contar historias. Hacer los filandones. Los filandones, aquí era muy curioso eso. Y mi abuelo entretenía a los chicos con una caña, con una vara, una cuerda y un higo lo ataba a la punta y empezaba a hacerle a los chicos para que lo cogieran con la boca. Y decía, con la boca sí, con la mano no. Y lo cogía el que él le gustaba, quisiera que lo cogiera. Era entretenido y se contaban todas las historias de miedo, que bueno, te daba miedo salir de la cuadra donde estabas por las cosas que se contaban, de historias de miedo y de cosas de esas. Tanto sí, de muertos hecho, como tú de has lobos. Participado en algún momento en el filandón que hacemos en el Centro Cultural de Santa Colomba. Este año hemos participado. Sí, el año pasado también. Y el pasado también. Sí. Y se echa de menos ese que no se dé más, ¿no? Ese agrupamiento de personas muchísimo. Que son un poco de... Ahora como somos pocos, pues somos todos un poco de cada uno de su casa, de su pueblo, tal, pero esos agrupamientos... Yo lo que admiro del pueblo y donde nosotros movemos, que seguimos haciendo. Nosotros aquí, los vecinos nos juntamos a comer, a cenar muchos días, o sea, seguimos teniendo esa buena relación de entrar uno a casa de otro y comer y cenar, la seguimos manteniendo, que eso es una de las cosas que te atrae el pueblo. Que eso al final mantiene las tradiciones. Claro. Exactamente, mantiene las tradiciones. Es pocos sitios o pocos pueblos quedan donde esto se lleve a cabo, se realice, ¿no? Sí. Aquí en este pueblo todavía mantenemos, por lo menos un grupo de gente, todavía mantenemos esa donde los vecinos compartan. Y echar la partida por la tarde y bueno, un poco ese entretenimiento lo seguimos haciendo. Sí, porque además aquí en Tabladillo no hay bar tampoco. No, el bar. Pero vosotros habéis buscado una opción alternativa. A mi casa le llaman el bar. Ah, muy bien, pues eso es que eres un buen anfitrión. Bueno, Quiere decir que habéis buscado una solución alternativa y que a lo mejor es mucho más... une muchísimo más a la gente, ¿no? Porque en el bar la gente va a tomar sus cosas, pero luego realmente a lo mejor no se fortalece el vínculo como se hace dentro de la casa de alguien que te recibe, ¿no? Que te recibe en su hogar. Sí. A mí me tira mucho el pueblo y de hecho peleo mucho por cosas del pueblo. Estoy peleando constantemente por mejorar la iglesia, mejorar la ermita, mejorar todo lo que puedo. Bueno, pues mi lucha es esa. Yo en el pueblo uno de los que más peleo es porque el pueblo se mantenga lo más actualizado que podamos.
esa es mi ilusión y mi deseo. Bueno, supongo que una de las cosas que nos echan de menos en un pueblo ahora es que no hay niños corriendo por las calles, ¿no? Que Bueno, los que volvéis sois jubilados, que está fantástico, que gracias que volvéis vosotros, porque al final, ¿tú qué crees que haría falta para que la gente volviera o se quedara o hombre, que es pues necesario? pues muy fácil que los políticos se preocuparan de poner empresas o algo donde haya puestos de trabajo. Si no, es imposible. Si no tenemos puestos de trabajo, nadie puede venir al pueblo. Sí, que hayan facilidades a la producción ecológica Exacto, para cultivar el terreno. Sí, el terreno aquí es muy difícil de cultivar porque son muy pobres. Sí, es un terreno pobre porque es un terreno realmente mineral. Toda la riqueza estaba en tiempos de romanos y como nos expoliaron, pues ya nos queda mucho más. Pero bueno, siempre hay zonas de ribera. Sí, hay zonas que sí que pueden subsistir, pero aquí en esta zona, como es tan seca y tan pobre, no hay agua ni para nada. Yo tengo una pequeña huerta y cuesta conseguir agua para regarla. Aquí te has venido al pueblo y además cultivas la huerta. Sí, además este año se ha dado una buena producción. Pues ha habido una sequía tremenda. Sí, pues este año se nos ha dado muy bien. Se os ha dado muy bien. Sí, así que estamos muy contentos con la huerta. De hecho, este año la he ampliado un poquito. La has ampliado, o sea que la huerta te hace ilusión, es una de las cosas que... Entretiene. Yo tengo un amigo que dice que esto no es trabajo, que es el gimnasio, que es una manera de estar activo y de hacer cosas. Pues bueno, nosotros te volveremos a entrevistar cuando pongas tu huerta en la primavera que viene. Sin problema. De eso seguro, porque queríamos hacer un recorrido por las huertas de algunos pueblos, que hay gente que pone todavía la huerta y volveremos a hablar contigo para entonces. Te damos las gracias por participar con nosotros y contarnos un poco tu historia. A vuestra disposición para lo que necesitéis.